ocurridas durante las protestas entre enero y diciembre. Ahora, ha quedado claro que la presidenta intenta destacar su participación política en lo que fue la orden de controlar las protestas. Según el abogado de la jefa de Estado, según Joseph Campos, al momento de declarar, de responder las preguntas a los fiscales, la presidenta dejó en claro que ella era abogada y como autoridad electa dio la orden del control de protestas, pero más bien la operación, el plano técnico o cómo se ejecutaron estas acciones para controlar las protestas quedaría ya en terreno de los militares. Por allí ha querido definir la estrategia de defensa el abogado Joseph Campos y la presidenta Dina Boluarte. Ahora, han señalado que han respondido muchísimas preguntas, que todas las preguntas que se hicieron fueron respondidas y también han dejado en claro que la jefa de Estado, si bien toma la decisión, digamos, de encarar el tema de las protestas y poner un término o ordenar un control de esto que fue una situación convulsionada del país, han dejado en claro que la presidenta asumió esa responsabilidad. Textualmente ha dicho el abogado que la presidenta no le corrió el brazo a la jeringa, es decir, que la presidenta tomó la decisión de comandar y liderar las acciones de control de la protesta, pero solo como una orden política, no como una estrategia militar. Esto, por supuesto, deja todo un margen de estrategia legal a los militares que seguramente también irán por allí en el sentido de responsabilizar a las personas que realizaron estos operativos, no necesariamente a los altos mandos, aunque desde la presidencia, desde el despacho de la jefa de Estado, lo que se dice es que sí, efectivamente fueron los militares los que ejecutaron el plan, los que implementaron estas acciones operativas para el control de protesta, pero en el lado de Dina Boluarte queda defender su participación solo política. Ahora, ¿por qué es importante este caso? Me parece importante este caso principalmente porque puede redefinir la relación que tiene la presidenta Dina Boluarte con los militares. Recordemos que al ser un gobierno de muy poca popularidad, la jefa de Estado necesita estar muy cerca a este grupo de poder, a este grupo que por supuesto ha sido decisivo para las últimas situaciones de crisis política en nuestro país. Hablo de las Fuerzas Armadas. Entonces, de acuerdo a lo que declare o no la presidenta, puede quedar redefinida la relación entre Dina Boluarte y las Fuerzas Armadas y los uniformados. Por otro lado, también puede cambiar la percepción que tiene el Congreso de la presidenta. La presidenta, al no tener bancada, no tiene un grupo político, vive o sobrevive políticamente por una suerte de pacto de no agresión entre el Congreso y Palacio de Gobierno. Este entendimiento, esta cercanía que hay entre los congresistas de los bloques de derecha y la presidenta o el premier puede verse desafiado en el sentido de que la presidenta pueda dar otra declaración a la Fiscalía que incrimine o que inculpe a los militares. Es en ese terreno espinoso en el que se mueven las investigaciones de la jefa de Estado. Y por último, otro aspecto que hay que considerar en esta declaración o en general en cómo la presidenta está respondiendo a los fiscales que investigan las muertes es en el hecho de que hay mucha expectativa ciudadana por ver cómo se llega a dar con los responsables o cómo se puede obtener justicia a partir de este caso. 81% de personas, según últimas encuestas, creen que hubo violaciones a los derechos humanos. Un 50% de la ciudadanía no sabe o tiene la incertidumbre de si el gobierno llegará al 2026. Entonces hay espacios, primero de necesidad de justicia, de querer que la investigación avance desde la ciudadanía y por otro lado, incertidumbre política. Entonces, estos dos factores también terminan siendo claves y por eso creemos que esta investigación fiscal contra Dina Boluarte es quizá la papa más caliente de su gobierno. Importa seguir de cerca estas declaraciones que da la presidenta a la Fiscalía